qué les pareció el video, qué les disparó, con qué temas lo relacionaron, temas temas de ustedes que han visto en la carrera, no necesariamente los temas que hemos visto nosotros acá en la materia. Hola, ¿cómo va? Buenas. A mí lo primero que se me vino a la cabeza es todo lo que vimos del capitalismo y la explotación del hombre por el hombre, porque con todas las imágenes del protagonista, de los otros que van apareciendo, el fondo como con colores, no sé, como con todo un ambiente desanimado, triste, y esa explotación yo supongo que lo- es lo que se me ocurrió a mí, esa explotación del hombre por el hombre, pero muy literal, porque uno encima del otro se pisaban, no sé, se me vino a eso. Ok, ok. A mí me pareció como que el video mostraba también como la centralidad del trabajo en la vida, como detrás de todas las acciones, no sé, colgar una campera en un gancho, como que hay trabajo detrás de eso. No, me parece súper exagerado, ¿no? Con la persona ahí, pero me parece eso. Ok. Al resto no le gustó. A ver. A mí me pareció que también demuestra también, sobre todo, como que lo relacioné con las naturalizaciones a veces de las condiciones laborales que tenemos en la explotación, digamos. Como que a veces como que estamos en automático y naturalizamos cuestiones por necesidad, digamos. Creo que también está relacionado a eso, que todas esas personas, si lo hacían un poco porque estaban en automático, pero otro poco por necesidad, creo que también, y que a veces es difícil cuando te encontrás en condiciones de vulnerabilidad social que necesitas un laburo, poder salir de ese sistema de explotación o problematizarlo o organizarte, como que es bastante difícil. Bien, ok, sí, sí, es válido, sí. A ver. No tenía el audio. A ver, uno podría decir que el video muestra, por así decirlo, cierta idea. Ustedes usaron la palabra naturalización. Cierta idea yo usaría de internalización, ¿no? De ciertos aspectos que al libro La ética protestante. Sí. Es el libro que yo conozco, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, decís, de Weber, o qué libro. Así solo un libro que se llama La ética protestante, no me acuerdo haber leído. Sí hay un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Weber, de Max Weber, que sienta las bases, lo han visto seguramente en una materia, de Weber, que sienta las bases de, digamos, de que el capitalismo empieza a existir como fenómeno, digamos, económico y social, cuando desde la religión deja de considerarse un pecado el hecho de ganar dinero con el dinero, ¿no? Que es el punto base del sistema capitalista. No, pero llega a esto. El video trata de, a mi entender, demostrar como cierta internalización de ciertos fenómenos que pasan, digamos, como en la rutina, en la cotidianidad de cada uno de nuestra vida. El levantarse para ir al trabajo, el rol de la mujer clásico como acompañante, ¿no? Esa imagen de la mesa hecha con forma de mujer, a mí me impactó. Yo no lo había visto el video, lo propuso una de las chicas ayudantes, colega de ustedes, la licenciada Obando, y a mí la verdad esa imagen me impactó, ¿no? Como la mujer es relegada a un punto muy forzado de simplemente instrumental, el perchero, ¿no?
Y después, en el tema de la situación económica propiamente dicha, sí, como pareciera que para que uno exista necesita que el otro no exista, ¿no? Una especie de que el sistema no tiene lugar para todos los trabajadores. Así que eso... Hola. No, perdón, quería contar que ayer justamente estuvimos hablando del trabajo en otra materia y nada, y surgió, bueno, como nosotros como estudiantes planteamos justamente esta perspectiva, ¿no? Del trabajo como explotación y bla. De hecho, una compañera, de hecho, tenía como la postura de hay que abolir el trabajo. Y nada, lo que surgió fue como algo muy, muy piola, que fue esto de pensar, digamos, el trabajo como un concepto de análisis, ¿no? Y poder pensar, digamos, otros tipos de trabajo, para decirlo de alguna manera. Como reconocer, digamos, que hay otras culturas que reconocen el trabajo desde la cultura, ¿no? Como, no sé, bueno, voy a decir algo, no sé, el trabajo indígena, por ejemplo, de los pueblos originarios, etcétera, como el levantarse, cultivar, cosechar, bla, ellos lo reconocen como trabajo. Nada, reconocer, digamos, cómo el sistema, ¿no? Capitalista o cómo el modelo hizo, digamos, que hoy el trabajo sea esto, sea la explotación y bla, pero reconocer que nosotros como personas es una lucha constante, ¿no? Del ejercicio de luchar por transformar ese trabajo en otra cosa. Está bien. Bien, sí, sí, es válido y ahí recién una compañera decía que entendía que lo habían visto en otra materia para hablar de trabajo alienado, por ejemplo. Sí, hay un montón de evidencias un poco sobreactuadas en el video, pero bueno, precisamente para exponerlas, para manifestarlas en relación a bueno, esas características. Ahora, tratando de vincular o de relacionar con nuestra materia, lo primero que tendríamos que tratar de entender es que un concepto que nosotros mencionamos recién varias veces, que es el concepto de trabajo o de trabajar, tiene un montón de significados. Tiene un montón de significados. Pero nosotros, desde el punto de vista de nuestra materia, en esta parte, en la parte que vamos a empezar a hablar de el derecho del trabajo, el derecho laboral, el concepto trabajo tiene una significación muchísimo más reducida que la significación general que le podemos dar al concepto. Y pongo como un ejemplo. Alguno de ustedes que sea papá o mamá podría decir, hoy por hoy es un trabajo criar un hijo, ¿no? O si tienen un hermano adolescente es, ¿qué trabajo le da mi hermano adolescente a mis papás? Bien, hay un montón de significaciones del concepto trabajo que no forman parte del concepto trabajo en el sentido jurídico de la palabra. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de trabajo, ¿sí? Y ustedes hablaban de esas características del trabajo en el video, cuando hablamos de trabajo en nuestra materia, en esta parte de la materia, vamos a estar hablando de una actividad lícita, una actividad legal, una actividad lícita, que una persona física que una persona física llamada trabajador se obliga a realizar en favor de otra persona llamada empleador
a cambio de una remuneración. Esa podría ser, o ese podría ser, el primer acercamiento, la primera definición que nosotros tendríamos que ir tratando de perfilar de lo que es trabajo en el sentido del derecho del trabajo. ¿Sí? En ese caso, ¿porque derecho? No, porque digo, los autónomos, o sea, si no tienen un empleador, ¿no trabajan? No. No. El trabajo autónomo no va a ser un trabajo regido por la ley de contrato de trabajo, porque el trabajo autónomo se hace en beneficio de uno, no se hace en beneficio de un tercero llamado empleador. Y además, en el trabajo independiente, en el trabajo autónomo, las condiciones las fija ese trabajador autónomo. A qué hora arranca, cuánto cobra, cómo trabaja, pone sus propias herramientas. Todas esas características no van a formar parte de este trabajo, del trabajo regulado en la ley de contrato de trabajo. Del trabajo le vamos a llamar en relación de dependencia. ¿Bien? Entonces, de todas las acepciones del concepto trabajar, nosotros vamos a hablar por unas clases de una parte chiquita de ese concepto trabajar, que es aquella tarea que una persona física, aquella tarea, aquella actividad que una persona física llamada trabajador desempeña, realiza en favor de otra persona llamada empleador. El empleador va a obtener el beneficio de mi trabajo y yo como trabajador voy a obtener la remuneración que me paga el empleador. Esa podría ser la primera definición, el primer acercamiento a una definición de lo que es trabajo en sentido jurídico de la palabra. La ley de contrato de trabajo va a ser en ese esquema la norma básica, la norma, digamos, que contiene la regulación más completa del trabajo en sus distintas manifestaciones, o como decimos en derecho, del trabajo y sus institutos. Y sus institutos. Para que se entienda, cuando digo instituto estoy hablando de la jornada, de las vacaciones, del salario, de las licencias, de la forma de contratar. Vamos a ver más adelante que hay contratos que dan estabilidad en el tiempo y otros contratos que vencen en el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, la ley de contrato de trabajo va a ser la norma más general que va a regular gran parte del nacimiento, desarrollo y extinción de esa relación laboral. Nacimiento, desarrollo y extinción de esa relación laboral. ¿Por qué digo nacimiento, desarrollo y extinción? Porque en la ley de contrato de trabajo está, por ejemplo, cómo se formaliza un contrato, qué requisitos tengo que cumplir para ser trabajador. También está qué va a pasar en el desarrollo del contrato con mi antigüedad, con mis vacaciones, con los días que me enfermo. Y también va a estar de cómo termina ese contrato. Si me despiden, si renuncio, si me jubilo. La ley de contrato de trabajo habla de toda digamos, temporalmente abarca el inicio, el comienzo, el desarrollo y la finalización del contrato de trabajo. Es
la ley de contrato de trabajo la única norma que regula el trabajo? No. No. Pero es la norma que estructura todo el sistema. Después vamos a tener una ley de jubilaciones y pensiones, vamos a tener una ley de obras sociales, vamos a tener una ley de accidentes de trabajo. Después va a haber leyes específicas que regulan determinado tema en concreto, pero en la ley de contrato de trabajo está, la ley de contrato de trabajo abarca la mayoría de las situaciones en las cuales la relación laboral va a desenvolverse. Tiene un número, como toda ley, que en nuestro sistema es 20744. ¿Hasta acá vamos? ¿O hay algo que quedó medio en el...? Vamos a hacer un acuerdo. El silencio quiere decir que se entendió todo. La pregunta acá sería, ¿la ley de contrato de trabajo rige en todo el país? ¿Rige en todo el país la ley de contrato de trabajo? Sí, correcto. La ley de contrato de trabajo, pensá bien, Ana, sí, rige en todo el país. La ley de contrato de trabajo rige en todo el país. La ley de contrato de trabajo ¿comprende a todos los trabajadores? No, claramente no. No, Bien, ¿y por qué claramente no? Porque hoy contamos con el 40% de la población trabajadora precarizada. Bueno, ok. Ustedes quisieron empezar por el lado difícil. No, ahora vamos, Dana. Si me olvido, habilitate y recordámelo. Vamos a detenernos un segundo. Yo pregunté, ¿la ley de contrato de trabajo rige para todos los trabajadores del país? La respuesta es no, pero por ahora va a ser por una cosa distinta a la que mencionaba nuestra compañera. La ley de contrato de trabajo, en su artículo 2, separa, dice, por esta ley no se rigen los empleados públicos, el servicio doméstico y los trabajadores rurales. Esas tres actividades, esos tres tipos de trabajo quedan excluidos, quedan excluidos de la norma de la ley de contrato de trabajo. ¿Podés repetir, profe? Sí. Nosotros dijimos, la ley de contrato de trabajo rige en todo el país. En todo el país. Ahora, no rige para todos los trabajadores. El servicio doméstico, el empleo público y el empleo rural, el trabajador rural, van a tener sus propias normas, van a tener, esto está mal dicho, pero para que se entienda, van a tener sus propias leyes de contrato de trabajo, que se van a llamar estatutos. Claro, eso te iba a preguntar, eso tiene que ver con las leyes nacionales, las especiales que hablaba el profesor el otro día, el de teórico, me parece. Exactamente, exactamente. La ley de contrato de trabajo es una de las leyes más generales que hay. Después va a haber un estatuto del peón rural, ahora creo que es ley, esto tendríamos que chequearlo, pero va a haber una norma, ahí está, zafemos así, va a haber una norma dedicada al trabajo rural, va a haber una ley dedicada al servicio doméstico y va a haber una ley dedicada al empleo público. Todas van a regir temas laborales, pero una es general y la otra es específica, y las otras son específicas. Entonces, esa es la explicación formal de por qué la ley de contrato de trabajo no rige para todos los trabajadores, para toda clase de trabajadores. Tomemos ahora lo que recién manifestaba Dana, nuestra compañera.
Ustedes saben que en los sistemas económicos, ya cursaron economía, creo, existe algo que se llama PEA, población económicamente activa, de la cual se saca los ocupados, los desocupados, los subocupados. Es cierto que cuando hablamos de relación laboral regida por la ley de contrato de trabajo, estamos hablando de una relación laboral registrada. Popularmente, nosotros no lo vamos a usar, popularmente conocida como trabajo en blanco. Entonces, ¿qué tipo de relación laboral rige la ley de contrato de trabajo? La relación laboral registrada. Por ende, como recién decía Dana, todas aquellas actividades que se realizan no registradas o que se realizan con el cuentapropismo del que sale a ganarse la changa del día a día, son trabajadores, pero no van a estar alcanzados por la ley de contrato de trabajo. En principio, después vamos a ver algo más adelante, pero en principio, los trabajadores informales, que es una manera elegante de decir trabajo precarizado, los trabajadores informales, el trabajo en negro, perdón, el trabajo no registrado, no va a ser parte de ese grupo que llamamos trabajadores de la ley de contrato de trabajo. Por eso yo decía que la definición jurídica de trabajador, de trabajo, pero de trabajador también, es mucho más chica que el concepto general que podemos tener de trabajar o de trabajador. Profe, le hago una pregunta. ¿A los monotributistas también, o sea, les corresponde, o sea, esto que venimos desarrollando? Porque siento que al ser monotributista hay, o sea, como que hay cuestiones que no se tienen en cuenta, digamos, porque como que uno se paga la jubilación y un montón de cosas y como que después de un día para el otro también te pueden dar de baja. No sé, quería preguntar eso. A ver, ahora vamos, Ana. El monotributismo es una categoría impositiva, no es una categoría laboral. Es un régimen en el cual uno haciendo un pago, paga 3 tipos de impuestos o de cargas. La jubilación, la obra social y el componente impositivo propiamente dicho. Entonces, el monotributista es una condición impositiva, no es una condición laboral. Dicho rápido, el monotributista no es trabajador en el sentido de trabajador de la ley de contrato de trabajo. Lo que pasa es que muchas veces se usa el facturame, el ser monotributista, para encubrir una relación laboral. Ese es el problema. El monotributo no es trabajo. Claro, porque la relación sería que, más allá de que esa persona sea monotributista, haya un contrato de trabajo. Como que generalmente, a ver, o sea, puede ser porque generalmente las personas que están en contrato se tienen que hacer monotributistas, como que no las ponen en, ¿cómo se diría? ¿Cómo se dice para no decir en blanco? ¿Formal? Registran. Las registran, ahí va. Como que, por ejemplo, le hacen un contrato por 6 meses, no la registran y, bueno, yo te tengo que facturar, tenés que abrirte, bueno, un monotributo y hacer todo el tramiterío de la AFIP, pagarte el contador y nada, como el aumento de la precarización, ¿no es cierto? Porque es una persona que encima se tiene que pagar un contador, tiene que hacer todo el tramiterío desde su parte
y capaz que la otra persona, no sé, le paga el mínimo y tiene un gasto terrible por el simple hecho de tener que pagar su... O por Sí, intentar tener un trabajo digno. ok, pero ¿sabes qué es Sí, más? Adelante, adelante, adelante. no, que sí, yo estuve trabajando, o sea, como monotributista 8 meses para el gobierno de la ciudad y era un contrato por pandemia, o sea, y de un día para el otro se cayó y no pudimos hacer nada, porque digamos que era solamente por la pandemia cuando el año pasado empezó y ahora como que, no sé qué pasó, pero fue como que se cayó y no se podía hacer nada. Y fue como que ahora estoy estudiando esta materia y digo, pero ¿qué onda? Todos nuestros derechos, ¿ah? Ok, lo que pasa es que ahí cuando llaman contrato ustedes, no estamos hablando de un contrato de trabajo, estamos hablando de un contrato de locación de servicios, que es un contrato del derecho civil. Es un contrato no de la ley de contrato de trabajo, sino que es un contrato del Código Civil. Entonces, cuando dicen me firmé el contrato, en realidad firmaron el contrato del derecho civil, no del derecho laboral. Hoy nos encontramos con que, por ejemplo, como dice Verónica, que el mismo Estado hace uso de esa precarización laboral que fue, digamos, o sea, el Estado fue la creadora de las leyes y a la vez la que echa la ley y echa la trampa. El Y la Estado que, es el mayor empleador en condiciones irregulares. Para ustedes darse un ejemplo, ustedes en el empleo privado entran a trabajar, a los 4 meses están en lo que la ley llama contrato por tiempo indeterminado. Es lo que en el Estado se suele llamar planta permanente. Tiene enormes diferencias, pero es para que lo entiendan. El Estado te puede ocupar, el Estado te puede emplear provisoriamente por años. El Estado te hace trabajar como médico en una residencia a la par de otro médico y no te paga aportes previsionales. Las residencias médicas no tienen aportes previsionales. Eso en el derecho privado sería un compromiso impositivo con la AFIP. En el derecho público no. Pero quiero volver un toquecito atrás. Recién una de nuestras compañeras decía, al trabajador monotributista le hacen pagar el contador, la AFIP. No, eso no es tan grave, está mal. Pero ¿saben qué es lo más grave del monotributo? Que no va a tener la cobertura de seguridad. Por ejemplo, si un trabajador en relación de dependencia, regulado por la ley de contrato de trabajo, se enferma, va a tener derecho a faltar para recuperarse y no perder el salario. En cambio, el monotributista que no va, no factura. ¿Se entiende? Es decir, no es tanto la arbitrariedad de que te hagan pagar el contador, ponele, vamos a usar una expresión popular, sino que deberíamos tener en cuenta que lo más grave del monotributo es la desprotección que crea en el trabajador o trabajadora. Como recién decía Verónica, yo trabajaba en el gobierno de la ciudad, me dijeron no venís más y bueno, y no pude hacer mucho. Eso en el empleo privado existe, mira, estás despedido, pero tiene una carga, algo que se llama indemnización. ¿Se entiende? Déjenme leer un... Bueno, por ejemplo, ahí estoy viendo los mensajes para atrás. Las cooperativas de seguridad o de limpieza, ¿saben que es también muy común el monotributismo? En los asilos, en los geriátricos. A los chicos o chicas que son los cuidadores, tienen un título, hay una carrera que es acompañante terapéutico, ahí está. A los chicos o chicas que son acompañantes terapéuticos, les hacen facturar, y en realidad es trabajo en relación de dependencia. Van al horario que dice el empleador, cuidan a los abuelos o abuelas que el empleador tiene como clientes, etc. El motivo es bueno, una forma... te voy a Adelante, contar adelante. una historia más triste todavía, que justamente ayer lo conté, hablando del empleo. Yo ayer renuncié a mi trabajo de cuidadora de adultos mayores, porque ya la situación era demasiado abusiva.
¿Y por qué te planteo esto? Porque justamente dentro de ese ambiente, las acompañantes terapéuticas son las que mejor cobran. Así que imagínate. ¿Y qué pasó? La familia hizo, digamos, un maneje que la obra social no le cubría las 24 horas que ellos querían que les cubra, es decir, de día, de noche, 24 horas, solamente les cubría 12 horas y ellos son una pareja de abuelos. Entonces el hijo lo que hizo fue poner a una cuidadora 12 horas a nombre del padre y 12 horas a nombre de la madre. Entonces nosotras estábamos 24 horas adentro de la casa cobrando solamente por una persona. Ahora, cuando una obra social decide pasar su servicio de cuidadora a una empresa, como que terceriza el servicio, ya no se le puede exigir nada, porque la ley encima, digamos, o sea, primero que las cuidadoras no tienen ningún tipo de ley, no están regidas por ningún tipo de norma. Y segundo, que lo poco que se pudo ganar mediante mujeres, digamos, cuidadoras que están organizadas en ciertos sindicatos, no rige para lo que es, digamos, bueno, y el sindicato de servicio doméstico no rige para las que están dentro de una empresa. Entonces, de repente, una cobra 94 pesos la hora, están pagando, una cobra ese salario por abajo de la línea de indigencia y no puede reclamarle a nadie. No hay manera de reclamar. Porque vos no podés ir ni a la obra social a reclamar y ese ente es una sociedad anónima, bla, o sea, a nombre de nadie, que si vas a reclamar te encontrás con que tiene 1 millón de denuncias y la realidad es que a nadie le importa. Las cuidadoras son las mujeres de los sectores bajos de la sociedad que no tienen secundario. Estamos entonces, estaba hablando una de nuestras compañeras contándonos una situación, bueno, particular, pero que evidencia un poco esta situación de precariedad o de aprovechamiento que se hacen de ciertas situaciones o de cierto tipo de empleo. Yo quería hacer una aclaración, espero que esté conectada, no me acuerdo porque ahora me cambian de lugares las caras en función de cómo se van conectando. Pero yo quería hacer una aclaración. No es que las personas que cuidan abuelos o abuelas no tienen una norma. Sí, Dana es la que estaba hablando, pero no la veo conectada, en todo caso. La ley, se los voy a tratar de copiar, en la ley de servicio doméstico, en su artículo 2, la ley de servicio doméstico en su artículo 2 habla de las personas que se dedican y dice la aplicabilidad de la ley de servicio doméstico, estamos hablando, ¿no? Se considera trabajo en casas particulares a toda prestación de servicio, ejecución de tarea de limpieza, mantenimiento, por ejemplo, un jardinero, u otras actividades típicas del hogar. Se entenderá como tales también la asistencia personal y acompañamiento prestados a los miembros de la familia, por ejemplo, un niño o una niña, o quienes convivan en el mismo domicilio con el empleador, así como el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. O sea, hay una norma, la ley de servicio doméstico alcanza, dentro de su ámbito de aplicación, también a ese tipo de tareas. La ley de servicio doméstico tiene como número, denme un segundito, 26844. 26844. Bien. Entonces, estamos ahí.
Vamos. Entonces, ya tenemos la idea de lo que es un contrato de trabajo, ya tenemos la idea de lo que es la obligación principal del trabajador, que es poner su fuerza física o mental a disposición, así lo dice el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y ya sabemos que frente al trabajador, o la contraparte del trabajador, hay un empleador. El empleador suele ser denominado como el dador de trabajo, y el trabajador suele ser denominado como el tomador de trabajo. O dicho también de otra manera, el trabajador es la oferta de trabajo, el empleador es la demanda de trabajo. Si ustedes repasan la definición que anotamos hace un ratito, dijimos que el contrato de trabajo es aquella relación en la cual una persona física llamada trabajador. Una persona física llamada trabajador. Seguimos con la definición y dijimos, presta servicios para un empleador. Ahora, al empleador no le dijimos físico. ¿Qué estará pasando ahí? ¿Cómo se explica esa situación? Imagino que puede ser también una sociedad anónima, por ejemplo. Bien. Ok. Entonces, persona física es el trabajador. Persona jurídica suele ser el empleador. ¿Eh? El trabajador sí o sí tiene que ser persona física. Por algunas características teóricas de la relación laboral que ustedes van a ver con Sosa. La relación laboral es infungible. Yo cuando contrato a Marcelo Sevillano como docente, cuando cometo ese error y contrato a Marcelo Sevillano como docente, lo contrato a Marcelo Sevillano. Si Marcelo Sevillano le dice al hermano, venía a dar clase por mí, eso no es posible. O sea, por eso el trabajador es una persona física, porque no puede ser sustituido. En términos más difíciles, la relación laboral es una relación laboral infungible, no puede ser cambiada. Yo contrato a fulanito de tal. Entonces, el trabajador o la trabajadora es siempre una persona física, que se obliga, dice la ley, a poner su fuerza física o mental a disposición del empleador. Apunta a los trabajos intelectuales, si ustedes quieren, y a los trabajos físicos. Esa expresión difícil de el trabajador se obliga a poner su fuerza física o mental a disposición del empleador. ¿Qué querrá decir en términos más prácticos? ¿Qué querrá decir? ¿Cómo se materializa? Esa fuerza física o mental a disposición del empleador. ¿Cómo se imaginan? Y básicamente que el trabajador trabaja. O sea, no lo puedo poner en otras palabras. Aceptar en principio las condiciones de trabajo. Sí, ok. Que el trabajador deba aceptar en principio las condiciones de trabajo sería una de las características de la relación de dependencia. Pero, a ver,
La principal obligación del empleador es pagar la remuneración. ¿Cómo materializa eso? El Con el empleador. salario. Ok. Con el salario. Sí, remuneración. Depositándole el dinero, dándole el dinero en la mano. ¿Bien? Ahora, la principal obligación del trabajador, que es poner su fuerza física o mental a disposición del empleador, ¿cómo se materializa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace el trabajador? Dándole Realizando tiempo. las tareas. Ah. ¿Cómo? Sí, realizando las Estableciendo. tareas, decía yo, pero es claro, dice la compañera, con el tiempo. Ok, pero antes que eso. Presentándose a trabajar, yendo a trabajar. Es la principal obligación que tiene el trabajador, ir a trabajar. Porque, a ver, tratando de explicarlo, eso que ustedes decían trabajando, eso que ustedes decían es trabajando, a muchos empleadores le vendría bárbaro. Porque si estás enfermo y no trabajás, no te pago. O sea, a ver, físicamente, materialmente, la principal obligación del trabajador es trabajar, pero cuidado, en realidad, jurídicamente, la principal obligación es estar a disposición del empleador. ¿No? Supongamos que estuviésemos cursando en la facultad y los docentes vamos a dar clase y nos encontramos con que la facultad está cerrada por un escape de gas. Si mi principal obligación fuese trabajar, ese día me pueden descontar el día. En cambio, si mi principal obligación es ir hasta la puerta y ver que hay un cartel enorme que dice no hay dictado de clases por escape de gas, me voy a mi casa y me pagan el día. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, la principal obligación del empleador, del trabajador, es poner su fuerza física o mental a disposición del empleador. En términos más sencillos, presentarse a trabajar. Ahí Ana decía estar en la puerta cada mañana. Exacto, no lo había visto, Ana. Eso mismo. Están en la puerta cada mañana. Cada mañana, cada tarde, cada noche. Es decir, cada vez que empieza mi jornada. Y ahora en Sí. pandemia, que trabajamos desde nuestras casas. Bueno, será poner tu fuerza física o mental a disposición del empleador en el horario, en las formas en que se haya establecido el trabajo desde casa, el teletrabajo o la forma que tengan. Eso no es, digamos, obviamente que esa forma implica un acuerdo, pero en la mayoría de los casos la forma de cómo esa materialización se da la define el empleador. La define el empleador. Bien, entonces, el trabajador es siempre una persona física, el empleador es siempre una persona jurídica. Dijimos, al pasar, que la principal obligación del trabajador es poner su fuerza física o mental a disposición, la principal obligación del empleador es pagar la remuneración en tiempo y forma. Pagar la remuneración en tiempo y forma. ¿Son las únicas obligaciones que tienen? No. No. Hay varias obligaciones que están en cabeza del trabajador y muchas otras que están en cabeza del empleador. ¿Sí? Pero las que tipifican, las que definen, las que caracterizan la relación laboral son presentarse a trabajar y el derecho a percibir la remuneración en tiempo y forma. Acá en esto se da lo que en alguna clase habíamos visto de que en derecho, en la relación jurídica, lo que es obligación para una parte es contracara y es derecho para la otra. O sea, si yo digo que la principal obligación del empleador es pagar la remuneración en tiempo y forma,
estoy queriendo decir que el principal derecho del trabajador es percibir la remuneración en tiempo y forma. Y lo mismo al revés. Si yo digo que la principal obligación del trabajador es poner su fuerza física o mental a disposición del empleador, el principal derecho del trabajador va a ser que se le permita ingresar al lugar de trabajo, que se le asigne una tarea. En toda relación jurídica, entre ellas el derecho, la relación laboral es una relación jurídica, en toda relación jurídica lo que es obligación para una de las partes es derecho para otra de las partes, en una relación, digamos, intrínsecamente constitutiva del fenómeno, no se pueden desligar. ¿Hasta acá vamos más o menos? ¿Sí? Vamos a mencionar, o a tratar de acercarnos un poco a esta idea de lo que surgió de contrato. ¿Por qué? Porque es un poco problemático entender el contrato de trabajo así en el aire. Contrato, desde el punto de vista del derecho, contrato es todo acuerdo de voluntades entre dos o más partes que va a producir efectos jurídicos. Ustedes cuando van al kiosco y compran una golosina, hacen un contrato de compra-venta. Le dan un dinero a cambio de una mercancía. Bueno, la relación laboral es uno de los subtipos de contrato. ¿Sí? Ahora bien, en el derecho laboral, la relación laboral, es decir, el vínculo, a ver, voy a tratar de hacer con un ejemplo, no es muy gráfico, pero, mejor dicho, es demasiado gráfico, pero para que se entienda. A ver si yo me veo acá. Nosotros dijimos que la relación laboral, el contrato de trabajo es el vínculo que se establece entre un trabajador con un empleador, en el cual el trabajador asume la obligación de presentarse a trabajar y el empleador asume la obligación de pagar una remuneración. Esto sería, digamos, como un ejemplo muy sencillo de la idea de relación laboral. Ahora, esta relación laboral se puede dar sin que se haya firmado un contrato. ¿Por qué? Porque lo que tipifica la relación laboral, lo que muestra la relación laboral, es el acuerdo de dos voluntades. Mira, estoy buscando, no sé, un jardinero. Sí, yo cobro 1.000 pesos el parque. Bueno, dame tus datos, te voy a registrar, qué sé yo. Venía a trabajar todos los jueves a hacer el mantenimiento del parque. No firmamos ningún contrato. Sin embargo, hay relación laboral. Profe, ¿eso tiene que ver con lo de la supremacía de la realidad, puede ser? Que hablaba el profesor en el teórico. Ahí vamos. Entonces, yo le digo, venía a trabajar, el trabajador viene y trabaja, yo a fin de mes le pago la remuneración y eso se va repitiendo todos los meses. No hubo contrato escrito, sin embargo hubo relación laboral. ¿Se entiende? Ese señor va a tener derecho a la jubilación, todos los derechos, va a tener obra social, etc. Ahora bien, supongamos que yo contrato a un trabajador y le digo, bueno, venía a trabajar los jueves, venía a trabajar todos los días, no viene el caso, y no registro esa relación laboral. Es decir, lo tengo como un trabajador informal.
Lo tengo como un trabajador informal. Le pago una suma de dinero, pero técnicamente no es remuneración porque no hay contrato formal de trabajo. Ese trabajador, si mañana se enferma, yo le decir, no, mira, no te pago porque no viniste. No, yo le voy a decir, no, pará. Yo soy trabajador, si me enfermo tengo derecho a ir a trabajar, tengo derecho a cobrar la remuneración sin ir a trabajar. Ahí es donde aparece lo que recién nuestro compañero decía. Ese trabajador va a poder reclamar judicialmente que por más que no tenía contrato escrito de trabajo, tenía relación laboral por el principio de supremacía de la realidad. Porque la realidad operativa, la realidad instrumental, era que era trabajador de ese empleador. Sí, pensé que ibas a decir algo, Joaquín. ¿No? Ok. No, o sea, me remitió a eso y quería saber si estaba bien orientado. Sí. Entonces, la primacía de la realidad, como uno de los principios que caracterizan el derecho laboral, es un principio, digamos, una idea que juega siempre a favor del trabajador. O sea, si las partes habían acordado operativamente algo, aunque eso no estuviese reconocido, va a valer ese algo. Es el fundamento, es el argumento de todas las reclamaciones judiciales por trabajo no registrado. Y ese principio de primacía de la realidad se va a abastecer de las pruebas que puedan haber. Yo siempre cuento como ejemplo que en un juicio laboral de hace muchos años, cuando recién arrancábamos en el estudio, una chica que era empleada de una casa de empanadas, de estas casas que son bastante conocidas, que son tipo cadenas, pudo probar, o sea, le dijeron, mira, no vengas más cuando quedó embarazada. Y pudo probar que era trabajadora de ese lugar de empanadas por la ropa, por ejemplo. Porque tenía dos uniformes, uno más chico, otro más grande, de cuando había empezado, digamos, a crecerle la panza, y una de las pruebas que se aportaron fue la ropa, digamos. Es decir, dirían, pero ¿y cómo? Bueno, la ropa la podés conseguir de cualquier lado, pero si sumás que conocías esto, que dabas descripción de lo otro, que podías mencionar tal cosa, y además tenías la ropa, no cualquiera de nosotros tiene la ropa de una casa de empanadas. Bueno, fue una presunción más. Entonces, el principio de la realidad, el principio de primacía de la realidad, se puede demostrar, actúa pudiéndose demostrar de cualquier manera. Fuerzo la explicación. El empleador podría decirme, no, yo te di esa ropa porque viniste a pedirme ropa y te la di. Mirá qué casualidad, va a decir el juez. ¿Vos le das ropa de tu negocio a todo el que viene a pedirte algo? No. ¿Se entiende? Digamos, o sea, juega la sensatez a favor del trabajador, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces, yo lo que quiero que quede claro es esto. Puede haber relación laboral sin contrato formal. Y eso no implica que necesariamente sea trabajo no registrado. Porque yo puedo registrar al trabajador en la FIP, puedo darlo de alta en la FIP, nunca haber celebrado un contrato y ser una relación laboral perfectamente registrada. También puede ser que sin haber contrato haya relación laboral no registrada, que es lo más común, claro está. Pero no asocien que es un requisito el contrato escrito. No es un requisito
el contrato escrito. Puede haber relación laboral perfectamente legal sin necesidad del contrato escrito. Va a haber una especie de contrato tácito, si ustedes quieren, porque nos pusimos de acuerdo. Entonces, ya tenemos más o menos, ahí se nos incorporó otro alumnito. Ya tenemos una idea. Voy a apagar la cámara por eso. No, ok, no te hagas. Ya tenemos idea de lo que es una relación laboral, ya tenemos idea un poco de lo que es un trabajador, un empleador, y tenemos un poco idea de lo que son las principales obligaciones, sabiendo que hay un montón de obligaciones más, de cada una de las partes. Más en cabeza del empleador. Más en cabeza del empleador. Porque ustedes ya saben, es la parte fuerte de la relación laboral. ¿Sí? También ya tenemos alguna idea de contrato, y también ya sabemos que la ley de contrato de trabajo es la norma general, la norma básica, que regula el nacimiento, el desenvolvimiento y eventualmente la extinción de una relación laboral, aunque sabemos que no es la única norma, sino que lo que tiene características es de general. Y que hay dentro de la misma ley excepciones que no van a estar, por más que sean trabajadores en sentido pleno de la palabra, no van a estar alcanzados por esa ley, van a tener un estatuto, una norma específica. ¿Sí? El trabajo doméstico, el empleo público y el empleo rural, el trabajador rural. La ley de contrato de trabajo es una ley general, y su contenido es lo que podríamos llamar orden público laboral. Es decir, la cantidad mínima de derechos consagrados al trabajador son los derechos consagrados en la ley de contrato de trabajo. Menos de eso, las partes no pueden pactar. Como ustedes saben, el orden público laboral es un piso, un mínimo. Para arriba, todo lo que sea a favor del trabajador. Creo que en alguna clase ya les pregunté, ustedes sepan disculpar, es casi un tema de la edad, cuál es el instrumento, cómo llamamos a ese mecanismo que mejora los derechos para ciertos grupos de trabajadores. ¿Los convenios colectivos? Exactamente. Los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué son los convenios colectivos de trabajo? Los acuerdos escritos que un sindicato, un gremio, son cosas distintas, pero por ahora son lo mismo, un sindicato, un gremio, firma, celebra con los empleadores de una determinada actividad y que mejora los derechos que consagra la ley de contrato de trabajo. Ese convenio específico ya va a ser no general, como la ley, que rige para un empleado farmacéutico, para un empleado de una tintorería, para un empleado de un corralón, para un empleado, ya va a ser específico por cada rama de actividad, por cada gremio, por cada sindicato. Entonces, va a haber un convenio colectivo de los camioneros, un convenio colectivo de los empleados de comercio, un convenio colectivo de los empleados de frigoríficos, un convenio colectivo de los empleados de hoteles.
Y así sucesivamente. Entonces, la ley de contrato de trabajo es el orden público laboral, rige para todos los trabajadores, y cada sindicato, cada gremio puede celebrar convenios colectivos que van a mejorar las condiciones de ese contrato de trabajo. Los convenios colectivos suelen durar muchos años. Lo que se va renovando cada año es lo que se suele llamar la paritaria. La paritaria sería como la renovación salarial del convenio. El convenio tiene muchos temas. Algunos permanecen inalterables, ¿sí? El tema es que lo salarial, lamentablemente, en sistemas un poco inflacionarios como el nuestro, las partes tienen que salir a negociarlo todos los años como mínimo. Por eso cuando ustedes escuchan el gremio de camioneros rechazó la paritaria, lo que tienen que entender es que las partes están negociando por una partecita, las partes digo empleador y trabajador, sindicato y empleador, están negociando por una partecita del convenio, que es la partecita de la remuneración. Después el convenio, el resto sigue todo, pero están negociando modificar esa parte. Porque muchos igualan paritaria con negociación del convenio colectivo. No, la paritaria es la negociación solo salarial del convenio colectivo. Como la paritaria docente, sí. Exacto. ¿Se entiende, digamos, eso cuando normalmente hablamos de paritaria o de convenio colectivo? ¿Qué hace el convenio colectivo? Mejora los derechos que establece la ley. Y ahí dependerá de la fuerza de negociación de un gremio. No es lo mismo, todos lo vemos, sentarse a negociar con el gremio de camioneros, que tiene un poder específico mucho más fuerte, que sentarse a negociar por ahí con, no sé, con el gremio de trabajadores de químicos. No es lo mismo la fuerza que tiene de negociar un gremio como camioneros, Luz y Fuerza, la UTA, los conductores de colectivos locales y de media distancia, que otros gremios más pequeños, digamos, ¿no? Pero bueno, ese juego de la negociación colectiva es la dinámica que tiene en nuestro sistema a partir de una ley que se llama la Ley de Asociaciones Profesionales, normalmente conocida como Ley de Sindicatos. Bien. ¿Alguna duda o pregunta con esto? ¿No? Bueno. Nosotros para la clase que viene, que sería nuestra última clase de contenidos, si es que el parcial se mantiene el 21, esperemos que sí, en la clase que viene lo que vamos a hacer es un trabajo práctico vinculado con estos temas. Seguramente describiremos algún tipo de relación laboral y les vamos a pedir que ustedes que identifiquen estos institutos, estos temas grosos que caracterizan la relación laboral. Como ejemplo de institutos, la jornada, la remuneración, los descansos, el derecho a faltar si estoy enfermo. Y con eso, en principio, estaríamos llegando al parcial del 21. Después tenemos otro parcial en junio. Sí, deberíamos tener otro parcial en la tercera semana de junio, más o menos. Gracias. Sofe, esta semana es entregar el trabajo 3 y para la otra no hay trabajo práctico. No. Ya venimos al día. Yo incluso debo correcciones, así que no. Para la semana que viene, si pueden aprovechen y lean un poco de estos temas o repasen los teóricos del doctor Sosa, o entiendo que casi todos cursan con Rodolfo y no con Mariano, o repasen el teórico, digamos, al cual asisten, por así decirlo, pero no vamos a tener trabajo práctico para realizar porque venimos al día, venimos bien.
Y la semana que viene va a pasar el listado de los trabajos prácticos aprobados y desaprobados. Lo voy a subir lo antes posible en la página, y la semana que viene les voy a pasar, de mantenerse la fecha del 21 del examen, les voy a pasar los textos, los temas y los textos del teórico, además de los del práctico, que eso es más fácil porque lo tienen en cada trabajo práctico, que entran para el examen. Buenísimo, ¿Sí? gracias, profe. Ok. A ver, Ana. No, el parcial no es por Zoom. El parcial ustedes se van a tener que loguear, como entran al aula web, y va a aparecer una solapita, como así aparece en nuestra comisión, va a aparecer una solapita que dice ingreso al primer examen. A partir de que ingresan y confirman, creo que tienen 40 minutos para responder las preguntas que son múltiple choice, y les va tirando el sistema. Hay instancia de recuperación, ¿no? Sí, si no me equivoco, la instancia de recuperación es al final del cuatrimestre. O sea, el que no aprueba o no llega a promocionar sigue la cursada sin ningún inconveniente, pero después va a tener que dar hacia el final de la cursada el parcial que salió mal o que no llegó a la promoción, si desea intentar una segunda oportunidad para promocionar. Las Hola, notas... profe, una pregunta. Adelante. Los trabajos prácticos son los que no tienen recuperatorio, ¿verdad? A ver, hasta ahora, de lo que yo vi, en algunos casos vamos a hacer alguna corrección conjunta de alguna pregunta, pero en este esquema, el problema, yo les diría lo siguiente: el problema es el trabajo práctico no entregado, no el trabajo práctico. No hay margen para, en el sentido de decir está desaprobado por completo, lo tenés que rehacer, porque como prácticamente los hemos seguido, hemos contestado las preguntas, hay algunas aclaraciones que hacer que en todo caso son interpretaciones para que coincidamos en una interpretación y que cuando respondan el múltiple choice no estén en problemas. Pero yo les diría esto: el esquema es, en principio, trabajo práctico entregado, sí o sí. El resto haremos algún avance colectivo. Profe, yo le entregué el trabajo práctico 2 atrasado, porque tuve algunos problemas de conectividad, no sé si, o sea, y el trabajo práctico 3 sí en falta se va a entregar mañana, pero sí tiene algunos problemas de conectividad. No hay drama con lo atrasado, no hay problema. Por eso digo, lo importante es que traten de entregarlo, y en todo caso, si deben alguno en estos días que no van a tener que hacer un trabajo práctico nuevo, busquen alguno, o léanlo en la pestaña stand de nuestra comisión y lo entregan. No hay problema con eso. Bien, bueno, se nos está por cortar. Cualquier duda, vemos. Yo les voy a subir el trabajo práctico para la semana que viene, que insisto, será para que lo tengan y lo hagamos en clase. No es que lo tienen que adelantar ustedes obligatoriamente, digamos. Es simplemente para que lo tengan. Si pueden, revisen un poco los teóricos que han estado sucediendo en estos días.